estar con vosotras. El gusto es nuestro. Ione, te queríamos preguntar porque ayer escuchamos unas declaraciones que hiciste en Televisión Española donde te preguntaban por, bueno, un supuesto, un posible proyecto de alianzas de izquierda. Vos hablaste sobre método, te dijeron programa, interpretaron programa y vos le dijiste, sí, programa muy bien, pero esto va un poco más allá. ¿Podés profundizar sobre esa idea? Sí, bueno, yo creo que este es un debate importante, pero que no puede no estar supeditado a lo que es aún más importante, que es para qué son las alianzas, para qué son los acuerdos. Y en Podemos tenemos muy claro que el objetivo siempre es político, es recuperar la capacidad de transformación social y política que existía en España, que existía cuando Unidas Podemos estaba fuerte en la pasada legislatura, que permitió los avances sociales más importantes desde la Segunda República en este país, que tenía la izquierda europea más fuerte desde la Segunda República y que, sin embargo, tras la operación Sumar, lo que se ha visto comprometida es esa capacidad de transformación de la izquierda. Eso es lo que nos tiene enormemente preocupadas, es lo que nos mueve en Podemos a presentarnos a las elecciones europeas y a trabajar durante todo este año y medio en poner a la izquierda en pie, y ahí es donde va a estar Podemos. Por supuesto, abierta siempre a las alianzas más amplias, más diversas, pero teniendo claro para qué estamos ahí. Uno de los elementos centrales a mí me parece la supeditación o no al Partido Socialista. Yo creo que España necesita una izquierda que no esté supeditada al PSOE, a los medios de comunicación del PSOE, a los mensajes del PSOE, y que tenga capacidad de pensar por sí misma y de proponer para este país las transformaciones que hacen falta, aunque el PSOE no quiera. Quiero recordar que la mayoría de las cosas que se hicieron en la pasada legislatura y que la gente recuerda como más ambiciosas y más importantes, la subida del salario mínimo, toda la protección social de la pandemia, las leyes feministas, la ley de derechos LGTBI y trans, el plan corresponsables, la ley de vivienda con la regulación de precios, el tope al gas, que nos dijeron que era una cosa absolutamente ridícula, la pusimos por primera vez y después fue la solución ibérica. Son infinitos los ejemplos según los cuales primero el PSOE nos dice que no y después de que Podemos pelea muchísimo, finalmente eso se consigue. Este ejemplo vale también para esta legislatura, porque Podemos con 4 diputados ha hecho más que 5 ministros de Sumar y que 26 diputados de Sumar, consiguiendo esa regularización extraordinaria de personas migrantes que la sociedad civil llevaba tantos años peleando. Así que yo creo que de esto es de lo que tenemos que hablar, de para qué queremos las alianzas y si vamos a ser capaces de poner encima de la mesa un proyecto autónomo del PSOE que permita poner encima de la mesa los cambios que necesita este país y que, sin embargo, ahora no están siendo posibles porque se ha visto comprometida la capacidad de transformación social de la izquierda. Ahí, por supuesto, como en Extremadura, nosotras abiertas a dialogar con todo el mundo, siempre y cuando se haga una reflexión política y una evaluación de qué ha significado esta legislatura. Y quisiera preguntarte también sobre la sesión de control, sobre la jornada del Congreso en general, sobre la cuestión ferroviaria. Desde Podemos pidieron por la renacionalización del sector ferroviario. ¿Qué balance haces de la jornada de ayer? Bueno, yo creo que ayer fue un ejemplo muy claro de Pimpinela bipartidista, con el PSOE echándole en cara a la Dana al Partido Popular y el Partido Popular echándole en cara a Damuza al Partido Socialista. Y yo creo que eso aporta muy pocas soluciones y aporta muy poco, ¿no?, a la mejora de la vida de la gente y de lo que realmente permitiría hacer avanzar a este país. Yo creo que es evidente que la tragedia y el accidente de Adamuz tiene muchos elementos que hay que poner encima de la mesa, pero uno está claro, y es que ha puesto encima de la mesa y ha destacado todos los problemas derivados de una liberalización que es tan mal llamada liberalización. Es una privatización que ha hecho que muchísimos más trenes, un 77% más de trenes circulen de alta velocidad, circulen por nuestras vías, sin que el aumento de la inversión en mantenimiento vaya acompasada con ese aumento de circulación. Y como siempre que hay una privatización, recortes de personal, menos personal trabajando, donde antes había 5 personas trabajando en un tren a bordo, ahora hay solo 2, en peor calidad del servicio y además problemas para la seguridad, que venían siendo alertados desde hacía mucho tiempo por uno de los sindicatos mayoritarios y que le mandaron una carta a Pedro Sánchez el 26 de septiembre del año pasado, a la que no hicieron absolutamente ningún caso. Yo creo que es triste que tenga que haber más de 40 muertos para que por fin se empiece a hablar de esto. En mi opinión, creo que es un error dejar sectores estratégicos, sectores que sirven para garantizar derechos,
como la sanidad, como la educación, como el sector ferroviario, como la energía, en manos privadas, porque dejarlo en manos privadas significa que con el mismo dinero que lo público destinaría única y exclusivamente a dar un buen servicio, hay unas empresas que con ese dinero van a tener que sacar beneficios. Por tanto, si van a tener que sacar beneficios, significa que eso es dinero recortado de la prestación del propio servicio. Es evidente. Lo vemos con Quirón, lo vemos con el sector ferroviario y lo vemos en cada ejemplo de sector estratégico privatizado, con la vivienda, ¿no?, como ejemplo palmario en nuestro país. Así que creo que estamos en un momento en el que hay que replantear eso y recuperar el control desde lo público de los sectores que insisto, garantizan derechos como el de la energía o el ferroviario. De conocer de última hora que el Congreso aprobó el endurecimiento de la multireincidencia con los votos del Partido Socialista y de las derechas. Venís de ahí, entiendo. Justamente, fíjate que yo creo que es un buen ejemplo de que cuando empuja Podemos, cuando gana Podemos, se consigue la regularización extraordinaria, cuando cedemos ante las derechas y manda Junts, lo que tenemos es criminalización de la pobreza y persecución de las personas más vulnerables de esta sociedad, mientras sus multireincidentes, los multireincidentes del Partido Popular, de Vox, de Junts, esos se van de rositas y con ellos no pasa absolutamente nada porque nunca van a pisar una cárcel, como el caso de Juan Carlos I, ¿no?, que está ahí jubilado tranquilamente en un país árabe. A mí me parece que es un buen ejemplo de cómo en la legislatura se están dejando arrastrar los otros partidos del bloque de la mayoría hacia la derecha y están permitiendo que Junts marque el paso. A mí me parece un error particularmente destacable dentro de esta votación el voto a favor del Partido Socialista, que compra todo el discurso más reaccionario, más racista de Junts y de la derecha y de la extrema derecha, bonita forma de frenar a la derecha y la extrema derecha, y también la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿A qué viene esa abstención? Es que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no?, cuando hablábamos al comienzo. ¿Para qué queremos alianzas y para qué queremos hacer cambios en la política? Para transformar, para oponer a su racismo, antirracismo y decirle que si ellos se van a perseguir y van a encarcelar a niños de 5 años como están haciendo en Norteamérica, nosotras vamos a dar derechos y vamos a impedir que se explote a la gente que está viviendo en España y que trabaja sin derechos. ¿O vamos a comprarle el marco a la derecha y a decir que es normal que nuestras abuelas se sientan asustadas por la gente migrante? Es que son dos enfoques políticos totalmente distintos. Yo estoy dispuesta a hablar con todo el mundo, incluso a llegar a acuerdos electorales con gente que no piensa exactamente igual que nosotras y que hace las cosas un poco diferentes. Pero yo creo que el proyecto central tiene que estar claro y que en esta legislatura se ha demostrado que comprar los marcos de la derecha y que sostener a cualquier precio a Pedro Sánchez, para lo único que ha servido, y eso lo ve cualquiera porque ahora ya todo el mundo lo reconoce, solo ha servido para alimentar a la ultraderecha y que Vox esté disparado en las encuestas. ¿Por qué está disparado Vox en las encuestas? Porque tenemos un gobierno que no hace nada para afrontar los problemas reales de la gente. No hablamos desde que Podemos nos echaron del gobierno, no se habla de vivienda, no se habla de feminismo, no se habla del precio de la compra. Es que así, ¿cómo vas a frenar a la derecha si no le estás dando ningún motivo a la gente progresista para salir a votar? Ione Belarra, secretaria general de Podemos, buen día y muchas gracias. Muchas gracias, que vaya muy bien.